Es el embajador Rauf Malki. Embajador, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Buenos días. Embajador, ustedes palestinos, ¿cómo están leyendo lo que pasa hoy con Israel y esta batalla que se ha desatado feroz en la Franja de Gaza? Esto lo hemos dicho tantísimas veces, que esta situación se ha visto muchísimas veces antes, se va a ver, se está viviendo ahora y se va a ver en el futuro. Mientras que haya una ocupación sobre el territorio palestino, mientras que el pueblo palestino no pueda disfrutar de su libertad, de su independencia, mientras que el pueblo palestino no pueda construir un Estado al lado del Estado de Israel, esta situación se va a repetir una y más veces. Y desafortunadamente las víctimas siempre van a ser civiles, ¿no? Y en el mayor de los casos, las víctimas palestinas. He visto ahora, pues he escuchado el resumen que ha hecho, han hablado de las víctimas y los asesinados de todas las naciones, pero no se ha mencionado las víctimas palestinas. Lo que está pasando hoy en día en la Franja de Gaza es una masacre. Es una catástrofe humanitaria. Hemos visto los bombardeos, no sé si se están viendo de verdad o no, pero digamos el que sigue los medios, digamos como Al Jazeera u otros, puede ver el volumen de bombardeo indiscriminado que está cayendo sobre la Franja de Gaza, donde barrios completos han sido borrados de la faz de la tierra. Familias enteras han desaparecido, estamos hablando de miles y miles de heridos, estamos hablando de hospitales fuera de servicio, de colegios que han sido también bombardeados, de más de 170.000 palestinos civiles que han sido desplazados y ahora mismo están en esos colegios de Naciones Unidas que están siendo también bombardeadas. Israel está usando fósforo blanco en contra de la población civil, arma prohibida internacionalmente, y además de eso, el corte del suministro de agua, de alimento, de medicamento, que eso pues es un crimen de guerra, ¿no? A ver, condenable. Le propongo que arranquemos donde comienza esta historia, que es con los ataques de Hamás el fin de semana contra Israel. Usted, palestino, señor embajador Malki, ¿usted se siente representado por la gente de Hamás? No me siento representado, yo no soy Hamás, pero es que el punto de diferencia entre lo que usted dice y lo que yo digo es que el punto de arranque no fue el sábado, sino fue hace 75 años cuando se creó el Estado de Israel y 50 digamos, por ciento o más, tal vez el 70% de los residentes de la Franja de Gaza son refugiados que han sido expulsados de su tierra. Y desde hace 56 años, estos palestinos están viviendo bajo ocupación. Y desde 16 años están viviendo un bloqueo férreo de parte de Israel sobre la Franja de Gaza, por mar, por aire y por tierra. Entonces, el cuento no arranca el sábado, sino arranca... Y me parece a mí que tampoco arranca hace 75 años, esto arranca hace siglos. Pero, embajador, no nos vamos seguramente a poner de acuerdo en qué momento arranca, porque hay diferentes interpretaciones. Quisiera preguntarle sobre las muchas guerras. Cuando se crea el Estado israelí en el 48, al día siguiente hay la primera guerra, y después en el 53, y después en el 63, y después en el 67, y después Yom Kippur. ¿Qué cree usted que va a pasar esta vez diferente a las guerras anteriores, que las ha ganado todas Israel?
Pues Israel las ha ganado, digamos, porque tiene el apoyo o sea, la verdad de la guerra no es solo Israel, sino que está detrás de Israel la primera potencia mundial, ¿no? Estados Unidos. Y lo estamos viendo ahora mismo cuando es en contra de unas milicias. Estados Unidos ha movido hasta portaaviones y ha hecho, digamos, un puente aéreo de armamentos a Israel y $8 billones de ayuda extra, etcétera, etcétera. Pero entonces esas guerras... Y hablando de apoyos, ¿Irán no está detrás de Hamás? Yo no creo, pero no tengo información ninguna. Hamás y toda la franja de Gaza está viviendo bajo bloqueo. Y como le dije, bloqueo férreo, o sea, nadie entra, nadie sale. Estos muchachos que usted ha visto en la televisión, estos no han conocido nada más que la franja de Gaza, o sea, no han podido salir nunca de ese territorio. Nadie sale de la franja de Gaza para ir a estudiar, para ir a trabajar. Una franja de Gaza empobrecida, ha sido golpeada varias veces por bombardeos continuos. La tasa de desempleo es la más alta del mundo. El 80% de la población vive de la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la salida? La salida es para que no haya más guerras, es que se ponga fin a la ocupación. O sea, seguir las líneas del derecho internacional, las resoluciones de la Asamblea General del Consejo de Seguridad que dicen que ningún país puede ocupar otro país militarmente y que Israel tiene que poner fin a esta ocupación. No solo ocupación, sino que es una colonización. O sea, hemos abogado por una solución pacífica a este conflicto, ¿no? La construcción de un Estado palestino sobre solo el 22% de la Palestina histórica, al lado del Estado de Israel. Y hemos estado negociando con Israel para lograr eso. Pero al mismo tiempo, Israel lo que ha estado haciendo es violar esos acuerdos, violar el derecho internacional, trasladando su población, en contra de la Cuarta Convención de Ginebra a el territorio palestino. Entonces, hoy en día tenemos alrededor de 800.000 colonos judíos viviendo ilegalmente en territorio palestino. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cómo vamos a poder crear nosotros, establecer un Estado palestino viable, al lado independiente, al lado del Estado de Israel? Hemos propuesto incluso, sí, dígame. Sí, discúlpeme que le interrumpa, pero hay una cosa que nos falta entender, y es que qué pasa con la política interna palestina, porque usted decía que esos jóvenes no conocen no han logrado salir de Gaza, pero tampoco han conocido otro gobierno, porque la mitad de la población de Gaza tiene menos de 18 años y el gobierno lleva 16 años en el poder. ¿Qué pasa que no pueden tener elecciones los palestinos? ¿Qué pasa que los otros países árabes están estableciendo relaciones con Israel y perdiendo vínculo con Palestina? ¿Qué pasa con la política interna de Palestina hoy? Nosotros estamos tratando de lograr una reconciliación entre las diferentes facciones palestinas, ¿no? Para poder, digamos, llegar a un acuerdo. Pero el gobierno nuestro siempre se ha expresado en que tiene que haber elecciones también en la Franja de Gaza, así como estamos celebrando elecciones en Cisjordania, que a propósito no hemos podido celebrar últimamente porque Israel no está permitiendo la celebración de esas elecciones también en Jerusalén, porque Jerusalén forma parte del territorio palestino ocupado. Pero, embajador, quiero volver por donde transitaba mi compañera, y es lo que tiene que ver con los problemas dentro de Palestina. O sea, ustedes hablan de que efectivamente no pueden realizar las elecciones y demás, pero lo cierto es que hay un enfrentamiento abierto y con sangre de por medio entre las distintas facciones palestinas. Y no parece que, o por lo menos no parece que ustedes tengan solución para eso. Y eso no parece fácil de solucionar, pero parece que eso evidentemente sí afecta.
cuando Palestina tuvo un gobierno, digamos, unificado y una cabeza visible, tuvo más capacidad para gobernar, para negociar con Israel. ¿No les parece a ustedes que va siendo hora de alguna manera poner fin a esas diferencias? Sí, claro que sí, eso es lo que estamos buscando. Pero esa no es la excusa para que Israel no se sienta a hablar con los palestinos. Nosotros los que estamos buscando, estamos detrás de Israel, estamos buscando apoyo, ayuda de diferentes países, de Rusia, de China, de Estados Unidos, y estamos convocando también en la Asamblea General, lo ha dicho nuestro presidente, una conferencia internacional de paz para que todos nos podamos sentar bajo el auspicio de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Rusia, de China, etcétera, a sentarnos a discutir. A ver, el derecho internacional está muy claro. El retiro de Israel de los territorios ocupados en el año 1967, el establecimiento de un Estado palestino sobre ese territorio, Jerusalén compartida, Jerusalén Oriental, capital de Palestina, Jerusalén Occidental, capital de Israel, y ambas compartidas por ambos estados. Eso está muy claro. Todo el mundo ha dicho que esta es la única solución a este conflicto. Entonces, eso es lo que estamos buscando, pero al mismo tiempo Israel lo que está haciendo es que no está reconociendo siquiera el Estado palestino, no está reconociendo el derecho de los palestinos a tener su propio Estado, e incluso dentro de los del mismo gobierno israelí hay ministros que ni siquiera reconocen la existencia del mismo pueblo palestino. Sí, y dicen que la única solución es hacer un transfer de esos palestinos, de la población palestina, para poder así anexar a toda Cisjordania, así como ha hecho con Jerusalén cuando la anexó. Embajador Malki, después de ese ataque de Hamas el fin de semana, el presidente Petro ha estado muy activo, opinando, reflexionando tal vez sobre lo que ha ocurrido. En algunos mensajes ha dicho que Gaza, la franja de Gaza, está convertida en un campo de concentración. ¿Cuál es la lectura, cuál es la interpretación que usted tiene de los mensajes, de las lecturas que tiene el presidente Petro? Yo admiro esos mensajes porque pienso que el doctor Petro ha mostrado un coraje admirable. Y es verdad lo que está pasando. Si usted mira lo que está pasando ahora mismo, en este momento, en la franja de Gaza, el corte del suministro de agua, de electricidad, de medicamentos, de alimentos, Israel está convirtiendo la franja de Gaza no en un campo de concentración, sino en un campo de exterminio. Embajador, ¿usted cree que es posible, a propósito del presidente Petro, liderar hoy, en este momento, en estas circunstancias, una cumbre mundial de diálogo sobre una nueva, pues porque las ha habido muchas en el pasado, sobre diálogo como solución pacífica, política, al conflicto entre Israel y Palestina? Yo pienso que sí. El liderazgo del presidente Petro está muy demostrado y lo ha hecho en Naciones Unidas, lo ha repetido también en la conferencia de los países no alineados. Pienso que muchos de los países latinoamericanos lo acompañarían, incluso también los países islámicos y países árabes. Así que le deseo mucha suerte y puede contar con todo el apoyo de los palestinos. Vale. Es el embajador Rauf Malki. Embajador, ¿cómo se escribe su apellido? Al-Malki. A-L-M-A-L-K. Al-Malki, entonces no es Malki, sino Al-Malki. Es que el A-L es como el artículo en español. Al separado de Malki, ¿verdad? Sí. Al-Malki, perfecto, ya lo corrijo aquí. Embajador, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz día. Y suerte, especialmente, es cierto lo que está pasando esta mañana en la franja de Gaza. Es terrible porque hay 2 millones de personas que están ensanduchadas allí entre los tanques de guerra y el terrorismo de Hamas. 8:56 en Mañana.